Para representar este conjunto de datos mediante unas gráficas, como vemos que son datos agrupados por intervalos, las gráficas que corresponden vienen siendo el histograma, el polígono de frecuencias y el ojiva. Para construir el histograma prácticamente consiste en construir un gráfico de barras, el cual luego vamos a editar. Yo selecciono mis datos, mis categorías y mi frecuencia. Me voy a insertar, gráficos recomendados, selecciono el de barras. Como el histograma tiene que ser barras pegadas, estas barras le doy clic izquierdo, y luego con clic derecho le doy dar formato a serie de datos, y donde dice ancho de intervalo, aquí voy a borrar y pongo solo 0%. De tal manera mis barras se vuelven pegadas, que es la característica principal del histograma, porque el eje horizontal representa la recta numérica, en este caso representa el tiempo. Aquí al inicio de este rectángulo debe ser 0 minutos, al final de este rectángulo está el 120, y vean que ahí inicia el siguiente intervalo, por eso ahí inicia el siguiente rectángulo y termina en el 240. El tercer intervalo empieza en 240 y termina en 360. El cuarto intervalo empieza en 360 y termina en 480 y luego hasta 600. Esto también lo podemos editar colocando la etiqueta de datos, poniendo títulos a los ejes. Aquí nada más habría que cambiar para ponerle los títulos, al igual que el título de la gráfica. Esto vendría siendo el histograma. Si nosotros queremos hacer un polígono de frecuencias, hay que construir una tabla nueva. Aquí abajito la tenemos. Esta tabla, aquí nada más puse los intervalos como representantes nada más, pero no los vamos a usar. En su lugar vamos a usar las marcas de clase. Recuerden que las marcas de clase son esos valores que representan a esos datos desconocidos dentro de cada intervalo. Por ejemplo, aquí yo sé que son 14 datos dentro de los 0 a 120, pero exactamente cuánto tardan estos datos, o sea, cuánto tiempo indicaron, no se puede saber. Y la forma de representarlos es mediante la marca de clase, que es el dato central en cada intervalo. Es el dato que mejor los representa porque es el que queda justo en medio. El 0 y el 120, en medio quedaría el 60. Entre el 120 y el 240, en medio está el 180. Si ustedes no recuerdan cómo se calcula, si no lo visualizan, podemos aplicar la fórmula. Aquí vean que sumo ambos límites y lo divido entre 2. Es decir, 0 más 120 entre 2. Luego 120 más 240 y el resultado lo divido entre 2. Es importante ponerlo entre paréntesis para indicar que primero tengo que sumar y luego dividir. Y así calculamos de uno en uno las demás marcas de clase. Aquí al ladito puse las frecuencias absolutas, selecciono las marcas de clase junto con las frecuencias absolutas, me voy a insertar, gráficos recomendados, agarro este de puntos y segmentos de recta, que representa prácticamente nuestro polígono de frecuencias, pero observen aquí que no queda encima de lo que es la marca de clase. Por lo tanto, hay que editar el eje horizontal. Si yo le doy clic al eje horizontal, aquí en dar formato al eje de datos, vamos a observar, vamos a poner aquí el valor mínimo y el valor máximo en nuestros intervalos. Aquí en nuestro intervalo el valor más chico es el 0, mientras que el más grande es el 600. Entonces esos dos datos están bien, no los tengo que cambiar. Si estuviesen diferentes, pues hay que cambiarlos. Y aquí vamos a cambiarlo. Esto me indica la escala en la forma en la que va cambiando de 100 en 100. Y nosotros vamos a ver que la marca de clase cambia
de 120 en 120. Por lo tanto, igual la amplitud de los intervalos es de 120 en 120. Entonces, por lo tanto, a ver, aquí ya lo cerré, vamos a regresar. Dar formato al eje. Entonces aquí donde dice 100, vamos a poner 120. Y ahora sí, vean que la escala hace representación a cada intervalo del 0 al 120, del 120 al 240, del 240 al 360 y así sucesivamente. Y los puntitos quedan justo en medio de cada intervalo, es decir, sobre la marca de clase. Aunque aquí numéricamente no aparezca, se ve que está en medio. Entonces, esa es la idea del polígono de frecuencias, que el puntito donde se representa la altura de cada frecuencia de cada sector o categoría, pues quede justo en medio o sobre la marca de clase. Aquí de nuevo podemos dar etiquetas, títulos a los ejes, poner las etiquetas de los datos, cambiar el título de la gráfica para que sea pues mucho más representativo. Este es el polígono de frecuencias. Por último, para hacer el ojiva, de nuevo igual construí una nueva tabla. Vean aquí que en vez de la F minúscula agarré la F mayúscula. La F mayúscula representa la frecuencia acumulada. El ojiva usa la frecuencia acumulada. Agregué un 0 a las frecuencias acumuladas. Ven aquí que iniciaba en 14 y antes del 14 yo le agregué el 0. Y en la columna que está a la izquierda vamos poniendo los límites de nuestros intervalos. Aquí inicia en 0, así que pongo 0. Luego termina en 120, entonces pongo el 120. Luego del 120 llega al 240, así que pongo el 240. Voy poniendo los límites superiores de cada intervalo, a excepción del primero que también tengo que poner el inferior. A ese le pongo el 0. Al inferior del primer intervalo le pongo el 0. Y a todas las demás, que son los límites superiores, voy poniendo la respectiva frecuencia acumulada. Ya que tengo la tabla, selecciono los datos, me voy a insertar, gráficos recomendados, de nuevo me voy al gráfico de puntos y segmentos, y este sería mi ojiva. Sin embargo, de nuevo, la escala no concuerda con los puntos que estoy poniendo, así que vamos a editarlos. Seleccionando la barra o el eje horizontal, clic derecho, dar formato al eje. De nuevo, el dato más chico es 0, el dato más grande es 600, así que aquí sí lo vamos a editar, es 600. Y yo quiero que vaya de 120 en 120. Y ahora sí, vean que las frecuencias acumuladas se van poniendo siempre encima del límite superior de cada intervalo. Este es el primer intervalo del 0 al 120. Al inicio del intervalo todavía no puedo acumular ningún dato, por eso inicia desde 0. Y al final del primer intervalo ya acumulé los datos, que en este caso son 14 datos. Cuando yo termine con todos los intervalos, ya habré acumulado todos los datos, que en este caso habíamos dicho que era 60. Y también puedo ponerle títulos a los ejes, etiquetas a los datos y cambiarle el título a la gráfica. Por ejemplo, aquí puedo poner el tiempo. En este es importante, ahorita ya no estamos hablando de números de personas así de sencillo, sino que estamos hablando de una frecuencia acumulada. Hay que especificarlo, aunque la gráfica nos da esa idea porque la gráfica siempre tiende a crecer, nunca disminuye porque la frecuencia acumulada siempre se le va sumando la frecuencia siguiente, por lo tanto siempre aumenta. Pero
hay que especificarlo para evitar cualquier tipo de confusión. Aquí nada más le puse el título para que vean que es un ojiva, pero podemos ponerle el título como la acumulación de personas que tardan un tiempo específico en la computadora, por ejemplo. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, aquí en 360, estos 47 es la acumulación de personas. Es decir, son 47 personas que tardan de 360 minutos o menos, porque ya acumulé todas las anteriores. No más, sino que menos. Siempre son los datos que quedan por encima, que son datos más pequeños. De las frecuencias de los datos menores. Y ya, solo tengan mucho cuidado de esos detalles al momento de hacer sus gráficas. Ponerle los títulos correspondientes, los títulos a los ejes y de preferencia pónganle la etiqueta a los puntitos o a las barras para que sea mucho más fácil su interpretación.